En este curso básico sobre pavimentación asfáltica vamos a empezar ahora el séptimo y último módulo, que es el dedicado a la fabricación y a la puesta en obra de las mezclas asfálticas. Vamos a hablar en primer lugar de las plantas asfálticas, que son las instalaciones fijas o móviles que se utilizan para la fabricación de las mezclas. Existen diversas configuraciones de plantas asfálticas, aunque nosotros nos vamos a centrar en las más habituales, que son las denominadas plantas asfálticas discontinuas para fabricación de mezclas en caliente. En este esquema vemos cómo en conjunto es una de estas instalaciones. Iremos en las diapositivas sucesivas analizando los distintos elementos de los que se compone la planta. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que a la hora de instalar una planta asfáltica, además de la superficie que ocupa la planta propiamente dicha, necesitamos una superficie aneja, en general muy superior, para acopiar en los áridos. Tiene que ser una superficie despejada y, a ser posible, con un suelo estable para que entre los diversos acopios puedan circular los vehículos de carga con comodidad. En el caso de plantas asfálticas que están en las proximidades de las grandes ciudades, es muy probable que no se cuente con espacio suficiente, y en ese caso los acopios se disponen como vemos en la fotografía. Las distintas fracciones o los distintos tipos de áridos o agregados se separan simplemente mediante paredes verticales. Hemos insistido en módulos anteriores en la importancia de que los áridos que utilicemos estén lo más limpios posible. Dijimos que, como es lógico, cuando eso no sea así, tendremos que proceder a lavar los áridos. Por eso, en instalaciones fijas, en las que normalmente el suministro de áridos no viene con limpieza suficiente, no está de más disponer de un pequeño embalse, de una balsa, como esta que vemos en la fotografía, para tener garantizado el suministro de agua de cara a ese imprescindible lavado de los áridos. Bueno, vamos a empezar a analizar los distintos elementos que componen una planta asfáltica de tipo discontinuo, que, como ya he apuntado antes, es el tipo más común para la fabricación de las mezclas asfálticas en caliente, en particular de las del tipo asphalt concrete o similares. En primer lugar, nos encontramos con una serie de tolvas, normalmente 5, a veces hasta 7 o incluso más, en cada una de las cuales vamos a almacenar, ya para ser utilizada en la fabricación, una fracción distinta de las que se utilizan para componer la granulometría de la mezcla que se quiere fabricar. Estas tolvas se denominan en frío porque el árido no ha sido aún calentado, operación que veremos que se lleva a cabo inmediatamente después. Aquí vemos cómo es alimentada una de estas tolvas mediante una pala cargadora, la cual ha tomado el suministro de los acopios a los que hacíamos referencia antes. De lo que se trata es de que las tolvas, ninguna de ellas, quede en ningún momento vacía para que no se tuviera que interrumpir la producción. Este es un primer plano de la parte inferior de las tolvas. Las tolvas, como se ha podido apreciar en las fotografías, tienen una forma de tronco de pirámide invertida, y en la parte inferior lo que hay simplemente es una compuerta que se abre más o menos en función de la proporción en la que intervenga la fracción almacenada en esa tolva. Los áridos de las distintas tolvas caen sobre una cinta transportadora
que conducirá este conjunto de áridos a la fase siguiente. La tolva, que inicialmente era horizontal, se inclina para subir hasta la entrada del elemento en el que se va a producir el calentamiento de los áridos. El extremo anterior de este elemento lo vemos en la parte derecha de la fotografía, aunque se observará con mayor detalle en las fotografías siguientes. Este elemento, en el cual van a entrar los áridos para ser calentados, para que su temperatura se sitúe muy por encima de los 100 grados Celsius, de acuerdo con la viscosidad del betún asfáltico con el que se van a mezclar, es lo que se denomina el tambor secador. Es un cilindro giratorio en el cual hay en su interior una serie de paletas para ir volteando los áridos a medida que van avanzando, van cayendo por gravedad debido a la inclinación de este cilindro giratorio, y antes de llegar a esos niveles de calentamiento a los que hemos aludido, el árido lo que tiene que hacer es perder la humedad que sobre todo en las fracciones finas tendremos de entrada. Aquí tenemos una vista completa de un tambor secador. En la parte de la derecha es donde se sitúa la entrada de los áridos, y en la parte de la izquierda es por donde saldrán una vez elevada su temperatura. En la parte anterior del tambor secador, es decir, por donde entran los áridos o agregados, hay un sistema de extracción de polvo para quitar el que los áridos finos pudieran tener en exceso, y en su caso la totalidad, para poderlo sustituir en la medida establecida en las especificaciones por un polvo mineral de aportación. Este polvo extraído se tiene que recoger en unos filtros de mangas que luego se vaciarán en contenedores, puesto que el vertido de esta sustancia se tiene que hacer de manera controlada, porque en caso contrario provocaríamos una elevada contaminación. Vemos en la parte de la derecha de la fotografía la chimenea de la planta, por la cual saldrá el vapor de agua como consecuencia del secado de los áridos, y asimismo el CO2 que se produce en el proceso de combustión del quemador con el que se calientan los áridos en el tambor secador. Una vez que los áridos salen por el extremo posterior, el más bajo del tambor secador, pasan a un elevador, normalmente de cangilones, para llevarlos hasta la parte de arriba de lo que se llama la torre de mezclado. En esta torre de mezclado lo que vamos a hacer es volver a cribar los áridos, es decir, separarlos por fracciones y volver a recomponer la granulometría. Hay que tener en cuenta que lo que hicimos en las tolvas en frío fue una composición granulométrica por volumen, y por tanto de una manera un tanto imprecisa. Ahora esta recomposición granulométrica la vamos a hacer en peso y en definitiva de una manera absolutamente precisa. Aquí tenemos una vista más completa de la planta, en especial de la torre de mezclado, que queda a la derecha de la fotografía, aunque vemos también la chimenea, que antes no veíamos completa, y a la izquierda el sistema de colección del polvo mediante filtros de mangas. Aquí tenemos una vista general de la planta, bueno, de una planta distinta de la que veíamos en otras fotografías, y
En lo que nos queremos fijar en esta fotografía es en lo que llamamos el rechazo del árido debido a ese proceso de reclasificación en caliente al que hemos aludido. En la medida en que siempre habrá una pequeña diferencia entre la composición volumétrica inicial y la composición ponderal que se realiza en la torre de mezclado, habrá un exceso de árido que tendremos que retirar del proceso. Hay que intentar, de todas formas, que este rechazo sea el menor posible, se produzca en la menor cantidad posible, porque en caso contrario repercutiría negativamente en el rendimiento de la instalación. Vemos también en esta fotografía, aunque lo veremos en otras posteriores con mayor detalle, cómo hay ya un camión esperando a recibir la carga. Los ligantes, los betunes asfálticos, se suministran normalmente cada día mediante camiones cisterna, como el que tenemos en esta fotografía, que descargan en cisternas de eje horizontal o vertical, como las que se ven, aunque sea solamente un poco, a la izquierda de la foto. Aquí tenemos una mejor vista de unas cuantas cisternas para el almacenamiento de betún asfáltico en la planta. Aquí el betún asfáltico va a estar a la temperatura correspondiente a su consistencia y, en definitiva, a su viscosidad, para que se encuentre en un estado líquido que permita su trasiego y, asimismo, que esa sea la temperatura adecuada para conseguir una perfecta envuelta de los áridos. En esta fotografía tenemos cisternas que, al contrario que las anteriores, son de eje vertical. Actualmente se considera preferible este sistema de almacenamiento al clásico de cisternas de eje horizontal. Bueno, en la torre de mezclado, una vez que, como hemos dicho, se han vuelto a fraccionar los áridos por tamaños, en función de los tamices de la serie que se utiliza para componer la granulometría según las especificaciones, y que se ha vuelto a hacer la composición granulométrica previamente fijada en el laboratorio. Estos áridos caen por gravedad al mezclador, donde entra también el ligante y, asimismo, el polvo mineral de aportación o el polvo mineral de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no necesariamente tenemos que fabricar la mezcla utilizando solamente un polvo mineral de aportación. En la medida en que se hubiera comprobado que el filler propio de los áridos es de suficiente calidad, se puede volver a introducir en el proceso de fabricación de la mezcla, pero ya al final, es decir, en el mezclador. Estos mezcladores son de funcionamiento discontinuo. A veces se hace referencia a ellos en Latinoamérica, utilizando el término anglosajón, como mezcladores por batches, por lotes. Es decir, entran los materiales, se produce la amasada durante un tiempo que normalmente se sitúa entre 35 y 45 segundos, pasado el cual, y ciertamente habiéndose comprobado que es un tiempo suficiente para conseguir una correcta envuelta de los áridos, se abren las compuertas que están en la parte inferior del mezclador y se descarga en el camión. Y así sucesivamente hasta que este camión esté lleno y se pueda expedir al punto de colocación de la mezcla. Aquí tenemos una vez más una vista general de la planta asfáltica y en esta fotografía pretendemos llamar la atención sobre la caseta de control, es decir, el puesto de mando del proceso de fabricación. Hay que tener en cuenta que en la actualidad todas las plantas asfálticas tienen un elevado grado de automatización, de manera que el proceso de fabricación se controla mediante computadora, como vamos a ver en una fotografía subsiguiente,
es necesario solamente una persona, es lo que habitualmente en España se denomina el plantista, y además en el conjunto de la planta asfáltica se necesitará pues una persona que es el que maneja la pala cargadora que transporta los áridos desde los acopios hasta las tolvas en frío, una tercera persona que se ocupe de los sistemas mecánicos de la instalación y una cuarta persona que se ocupe de los sistemas eléctricos. Es decir, en principio, con 4 personas por turno de trabajo es suficiente. Y finalmente tenemos aquí una vista de un panel de control que permite seguir de manera gráfica cómo se va desarrollando el proceso de fabricación en cada momento.